este equipo. Bien, bueno, les cuento algo que tiene que ver con, con nuestra institución. Esperen, ¿cómo es esto? Ahí está. Que tiene que ver con nuestra institución. Uy, pero me estoy viendo horrible yo acá. Ahí está. Bueno, tampoco la cámara va a hacer milagros. Lo sé, lo sé. Buenas noches. Pueden reírse, pueden reírse. Eh, como ustedes saben, o no sé si saben, la semana que viene hay reunión de directiva. Es decir, hay muchos pastores que están en lugares de liderazgo que van a venir acá a San Isidro para tener distintas reuniones. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Dos cosas. Uno, que tenemos que orar, obviamente, por ellos. Y en segundo lugar, que hay tres personas afectadas a esa reunión de directiva que son docentes. Uno es el pastor Fernando Arellano de Misiones, otra es la pastora, ay, se me fue el nombre, bueno, ya me va a salir, eh, Laura Denning, y el tercero es Rubén. Con lo cual, la semana que viene tengo raid completo. Enseño lunes, martes y jueves. Ahora, el lunes no voy a enseñar misiones. Lo que voy a hacer es aprovechar para adelantar un poco más de profetas mayores, menores, quiero decir, ¿sí? Entonces, la semana que viene tienen clase de profetas menores lunes y jueves, ¿sí? ¿Se entendió? No tienen misiones. Y el otro lunes tienen la clase de misiones que falta. ¿Estamos? Entonces, el lunes 4, 4 y 7 tienen clase conmigo, ¿sí? Y después el 11 tienen clase con el pastor Arellano. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Bien, perfecto. Floren, Sí, discúlpame, bueno, creo que esa sería la última clase, ¿no? De sí, de misiones. misiones Tenemos sí. Sí, que la sí. voy a ¿Quieren contar. saber qué tienen después? Mm. ¿Sí? ¿Seguro? Homilética 2. Mm, gracias, Señor. No sé qué quiso decir ese pero sí, y va a ser muy bueno porque como están terminando hermenéutica, para enganchar para Homilética 2 va a estar, pero súper bien, porque van a tener muchas cosas como muy frescas. Así que, bueno, eso es otro capítulo. Vamos a los profetas menores. Eh, ¿Cuántos en esta noche pueden decir que han descubierto alguna cosa en los libros de los profetas menores que no sabían? Levanten un dedo, levanten la mano. ¿Sí? Bien, bien. Me alegra saberlo. Si no aprendieron nada nuevo, sigamos realmente profundizando porque la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo del corazón. Entonces, siempre va a haber algo nuevo que nosotros vamos a aprender. Bueno, mi objetivo hoy es, a ver si puedo, terminar Habacuc, hacer sofonías para que ustedes puedan hacer el examen. Ahora, eso es toda una expresión de deseo. Ustedes saben que a veces lo mío pasa más por una expresión de deseo que por la realidad. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos. Y entonces, al final, más hacia el final, yo les voy a decir qué vamos a hacer con el examen. ¿Sí? Así que quédense tranquilos. La primera parte la tienen toda lista, ¿no? Ya vista y armadita en un papel. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, nosotros estábamos hablando de Habacuc. Habacuc es el profeta.
El profetita salió ¿Preguntón? ahí en llamas. Preguntón, sí, es Preguntón. muy fácil lo mío, ¿eh? No era nada complicado. El profeta preguntón, el profeta que hace preguntas. Y las preguntas que hacen, si nosotros lo fuéramos a analizar, quizás hasta son preguntas que nos hacemos nosotros mismos. Capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Dice el 3. Y haces que vea molestia. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Versículo 13. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él y haces que sean hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? La realidad es, ¿nos hemos hecho nosotros ese tipo de pregunta alguna vez? Y quizás en el espacio privado, cuando tenemos nuestra oración privada con el Señor, seguramente que nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas. Y seguramente, ¿hasta cuándo? ¿Pero por qué tiene que pasar esto? Es algo natural. Tiene que ver con nuestra humanidad. Y no está mal que nosotros nos hagamos las preguntas. ¿Por qué? Porque significa que estamos analizando la realidad que estamos viviendo en ese momento. Ahora, es muy posible que las respuestas no estén. Es muy posible que Dios no tenga una respuesta específica para nosotros en un momento específico. Pero esto a nosotros lo que nos da a entender que a veces se nos ha dicho, no, no hay que hacer preguntas, no hay que preguntarle al Señor ni cuestionar al Señor. Una cosa es hacerle preguntas al Señor y otra cosa es cuestionar al Señor, ¿sí? Cuando yo cuestiono, lo que yo estoy haciendo, le estoy dando una impronta de duda, una impronta de, bueno, yo soy superior y sé de qué se trata, pero cuando yo hago una pregunta es porque hay algo que yo no entiendo y que lo quiero saber. Ahora, de ahí a que Dios responda, va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, vemos a este Habacuc que comienza hablando de todo esto, comienza diciendo, haciéndose estas preguntas porque ve la maldad a su alrededor y después encontramos que Dios le dice a Habacuc algo que es fundamental y que les diría es eh, lo más importante que nos enseñó la Reforma, que es Que el justo por la fe vivirá. exactamente, ¿sí? Estamos en el capítulo 2, ¿no? Le dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, aquella persona justa, otra vez viene esta instancia de querer hacerle entender a las personas que es la fe la que les va a dar la vida para seguir adelante. Y aquel que sea justificado vivirá por la fe que tiene, ¿no? Después encontramos en la segunda parte del capítulo 3 algunos ayes, fíjense ustedes que tenemos en el versículo 9, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, los que se roban de lo ajeno, se llevan lo ajeno. Versículo 12, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Versículo 15, hay de aquel que da de beber a su prójimo, hay de ti que acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. El versículo 19, hay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. Y después, bueno, dice, podrá enseñar, no hay espíritu dentro de él, ¿no? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este es un texto que
se usa mucho y que muchas veces nosotros lo escuchamos en nuestras iglesias, que habla acerca de el lugar a donde está el Señor, ¿no? Ahora, si nosotros lo tenemos que pensar en el contexto de ese tiempo, por supuesto que era el templo físico. Hoy en día, ¿dónde está Jehová? ¿Cuál es su santo templo? Nuestro corazón. Claro, somos nosotros mismos, ¿sí? Somos templo del Espíritu Santo y ahí mora el Señor en medio de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros eh, empezamos a ver el capítulo 3. Y en el capítulo 3 encontramos una famosa oración que hizo el profeta Habacuc. Esta oración del capítulo 3 hace pensar, la palabra sigionot tiene que ver con la música y tiene que ver con la forma en que se escribía la música y la entonación con la cual eh, se debían, digamos, compartir estos momentos musicales. Con lo cual, hay muchos estudiosos que piensan que probablemente Habacuc haya formado parte del coro levítico. ¿Sí? Que haya sido parte de un coro y que conocía bien de lo que se estaba hablando. Entonces, ustedes van a ver que ya la presentación, cuando uno ve el capítulo 3, ¿en qué se diferencia del capítulo 1 y 2? ¿Qué ven? Estrofas. Exactamente, se ven estrofas, lo que nos da a entender, ¿vieron que hay como separaciones? Cuando uno habla dentro de la poesía o dentro de la música, uno habla de una cierta cantidad de líneas que, dependiendo de la cantidad de líneas que en realidad se llaman versos, dependiendo de la cantidad de versos, ahí tienen diferentes nombres, pero un conjunto de versos se lo llama una estrofa, ¿sí? Y estas estrofas, evidentemente, lo que nos están queriendo hacer notar es que esto no es una, digamos, una proclamación normal, sino que sí tiene que ver con una cuestión más musical, ¿no? Entonces dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, ajá, otro texto que a veces usamos también. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia, ¿no? ¿Vieron ustedes que, y no digo que esté mal, pero vieron como a veces, otra vez, sacamos algunos versículos del contexto y nos quedamos con la parte linda del texto? Y no nos damos cuenta que a veces hay otras cuestiones que nosotros podemos ver acá y que hacen que nosotros comprendamos más el texto del cual estamos hablando. Por supuesto que nosotros queremos que Dios avive su obra en medio de estos tiempos. Nosotros queremos que su obra crezca, queremos el poder del Espíritu Santo, queremos que su obra sea conocida en toda la faz de la tierra, ¿sí? Pero también tenemos que entender que esto tiene que ver con el juicio del cual estaba hablando Habacuc. Y entonces dice, Señor, aviva la obra, que tus palabras sean conocidas por todos para realmente que ellos se vuelvan de sus manos caminos. ¿Por qué? Porque el versículo termina en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Mm? Entonces, es una oración de Habacuc para que el juicio del cual él estaba hablando, de lo mal que se comportaban eh, las personas a las cuales él les estaba profetizando, que él tuviera misericordia. Dios vendrá desde Temán, el santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos. Hoy, esta es otra canción de esas bien, bien viejitas. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza.
y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, Jesús y allí mundo. estaba escondido su poder. ¡Oh! Viejo, viejo coro, pero hermoso, porque es un texto bíblico, ¿sí? Y cuántos hemos sido inspirados por esa canción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta? Dios va a venir de distintos lugares, del monte, de las ciudades que están a nuestro alrededor, y veremos su gloria. Y su gloria cubrirá los cielos y la tierra, y veremos esa gloria en toda su magnificencia, ¿sí? Y aunque sabemos que esto tiene que ver también con una profecía para el pueblo de Dios, también entendemos que eso es una palabra profética para nosotros, que puede estar cumplida a mediano plazo en medio de nuestras iglesias, que su gloria descienda sobre nosotros, pero que también tiene que ver con la profecía al final, la profecía futura, la restauración, ¿no? Eh, Flores, disculpe, sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. Quedé enganchado en el Habacuc 2:14, donde ya estaba profetizando que, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ya estaba proclamando a futuro, ¿no? Lo que iba a establecer el reino de Dios sobre la tierra, ¿no? Que la Claro, gente va a... tiene que ver, mire, como yo decía recién, es una profecía para el tiempo de Judá de Israel, es una profecía para nuestro tiempo, para que la palabra de Dios se extienda y se conozca, y también tiene que ver con el futuro. Es decir, va a llegar el momento en que su conocimiento, su gloria va a estar presente en todos lados y nadie va a poder dudar que Dios está presente en medio de toda la situación. Lo que ocurre es que a veces somos medio tercos y a veces no lo vemos y a veces no lo queremos ver, ¿no? Entonces, que nosotros podamos ver la gloria de Dios en medio de nuestros tiempos y que no sea algo que venga después del juicio de Dios, ¿no? Porque leemos el 13 y usted ve ahí que habla, no es Jehová de los ejércitos, las naciones se fatigarán en vano, los pueblos trabajarán para el fuego, es decir, hay toda una connotación de juicio y después se verá la gloria del Señor. Que nosotros, al estudiar su palabra, que nosotros, al ir creciendo en el conocimiento del Señor, no seamos tan tercos y tan necios, sino que podamos ver la gloria de Dios en medio de nuestras iglesias, en medio de nuestras casas, en medio de nuestros tiempos, sin tener que pasar por el momento de juicio. ¿Sí? Gracias. Bueno, versículo 5 dice, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Juicio, ¿no? Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Es decir, todo el tiempo está hablando de juicio. Y fíjense ustedes qué interesante, porque el juicio no solamente viene sobre la humanidad, pero también sobre el lugar en el que habita la humanidad. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor, saliste para socorrer al pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, ¿no? Y entonces él sigue hablando y sigue diciendo lo que Dios hizo. Y en el versículo 16 dice, oí
y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Es decir, está hablando ya de la invasión y fíjense ustedes que él en medio de esa angustia, ¿qué es lo que dice? Estaré quieto en el día de la angustia. Quizás hay alguien en esta noche que está pasando por una situación angustiante, que está pasando por una situación difícil. Quédense quietos para ver lo que Dios quiere hacer a través y en sus vidas. Él es el Señor y Él está en el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, es decir, ¿qué está diciendo acá en este versículo 17? Si tuviéramos que englobarlo en una idea, ¿qué dirían ustedes? ¿A qué se refiere? Aunque no haya nada, Bien, nada de aunque no haya nada. No, nada, nada de nada, claro, bien. ¿Qué otra cosa? aunque Aunque en situaciones malas, graves, igual Bien, seguir alabando. bien, muy bien. ¿Qué más? yo pienso que aunque Él no nos bendijese, igualmente Él es mi Dios. Aunque no Bueno, la haya hermana nada, leyó el versículo que sigue. Muy bien. ¿Y a qué más se refiere? Cuando habla de Mi higuera, pobreza. vides, olivos, habla de los labrados, es decir, de la tierra labrada, habla de las ovejas, habla de las vacas. Es decir, ¿de qué está Habla de los hablando? alimentos, De los alimentos, correcto, de todo lo que ayuda a las de la personas o lo que provisión habla. ayudaba a las personas a subsistir. Es decir, cuando toda la cuestión económica pareciera que no nos favorece, pareciera que no estuviera de nuestro lado, que parece que no hay salida, entonces ahí sí vamos al versículo 18. Con todo eso, a pesar de todo eso, si todo eso está sobre mis hombros, sobre mi familia, sobre las personas que me rodean, con todo, yo me alegraré en Jehová, pero no solamente me voy a alegrar y voy a decir que estoy feliz, sino que dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré, es decir, significa verdaderamente cuando la palabra original de gozar habla de movimiento, de mostrar la felicidad a través del movimiento. Es decir, que con todo mi ser yo voy a alabar y voy a bendecir al Señor porque sé que a pesar de todo, porque sé que aunque todo aparentemente esté en mi contra, yo voy a alabar y adorar y me voy a gozar y me voy a alegrar en el Dios que me salvó. ¿Por qué? Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Cuando uno está pasando por situaciones económicas muy duras, todo nos pesa. Parece que tenemos sobre nosotros, no sé, como si fuera un yunque, algo que nos tira para abajo, algo que nos hace sentir terriblemente agobiados, porque uno se siente agobiado. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, perdón, ¿qué dice el Señor Sofonías? Aunque pase todo eso, yo igual voy a alegrarme y voy a gozarme en el Señor porque Dios va a hacer un milagro en mi vida. Y esa situación que para muchos puede ser una situación de agobio y una situación de mucho pesar, de mucha tristeza,
de mucha depresión, dice, el cual hace mis pies como de ciervas. ¿Vieron caminar o correr a los ciervos alguna vez? Si no lo hicieron, les recomiendo, más allá de ver Bambi, busquen en internet algún grupo de ciervos y ustedes van a ver, tienen unas patitas súper delgadas y cuando van caminando parece como que fueran flotando. Y es así. Y cuando van corriendo más todavía, porque a pesar de tener patitas muy flacas, tienen mucha fuerza y mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque tienen que correr de sus depredadores, ¿m? Que muchas veces los quieren cazar para comérselos. Entonces, ellos tienen la habilidad de estar muy alertas y de poder salir corriendo para que los depredadores no los alcancen. Miren, acá tienen una predicación para un domingo de 10 puntos, ¿eh? Entonces, mis pies van a ser como de ciervas porque yo voy a poder andar en él muy livianamente y voy a poder alejarme de todas aquellas cosas que contaminan mi mente y mi corazón y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué mis alturas? Y porque cada uno de nosotros, en diferentes circunstancias, hay diferentes cosas que nos dan gozo, que nos dan alegría, que nos hacen sentir muy bien. Algunos puede ser la sonrisa de un hijo, la sonrisa de un adulto mayor que tenemos en nuestra casa, la respuesta de un hermano, eh, la palabra de un alumno, la palabra de algún docente que hace que nosotros, que nuestra vida es como que se encienda y como que se eleve en su presencia. Y entonces, y cada una de esas alturas son diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes y son diferentes las cosas que nos hacen sentir su presencia, sentir su alivio y sentir su bendición. Entonces, es ese Dios, en medio de las circunstancias más complicadas, cuando Dios anda por el mar, la tierra, en las aguas, que las lluvias, que los problemas, que nada parece salir, ahí está el Señor. ¿Mm? Ahí está el Señor. Y si hay algo de lo cual yo estoy segura que hay muchos aquí que podemos asentir, es que aquellos que hemos pasado por situaciones económicas extremas, sabemos que aunque no haya higuera, aunque no haya aceite de oliva, que aunque no haya aceituna, aunque no haya vaca, ni carne, ni pan, con todo nos alegramos en el Señor y Dios bendice. El Señor bendice porque nosotros nos volvemos a Él, porque nosotros elevamos nuestra canción a Él, porque nosotros le damos a Él la entidad, la alabanza y la gloria que le merece solamente a Él. Por eso, y acá hago un gran paréntesis, pero lo tengo que decir porque lo tengo que decir. Cuando ustedes canten alabanzas, canciones, yo los voy a animar a que ustedes analicen lo que se está cantando, que lo analicen en profundidad y que cuando canten se aseguren que la gloria sea para el Señor, que esté dirigida a Él, que en todo momento Él crezca y nosotros menguemos. ¿Mm? Y que claro que nosotros hablemos de sus maravillas, que hablemos de su poder, pero que sea menos de nosotros y más de Él. Menos de nosotros y más de Él. Y lo digo por tercera vez. Menos de nosotros y más de Él. ¿Mm? Buen entendedor, pocas palabras. Bien, se terminó Habacuc. Gracias a Dios
por Habacuc. Gracias a Dios por las cosas que hemos aprendido, ¿no? Y, por supuesto, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Porque ahora viene otro profeta menor sumamente interesante, que es el profeta Sofonías. Y perdí las notas. Ah, acá está. Bueno, Sofonías. Ah, pero tengo para compartir con ustedes la presentación. Vamos a ir. No se asusten, son un montón de diapositivas, pero muchas tienen información que nos pueden ayudar mucho para estudiar y para tener. Esto a ustedes les tiene que servir como insumo para después poder enseñar, predicar, preparar. Ahí estamos, ¿no? Bien, miren, en los 3 libros que busqué, digamos, el esquema básico del libro de Sofonías, en los 3 libros había una división diferente. Recuerden ustedes que las divisiones en los libros, hay tantas como autores que se han puesto a estudiar el libro de Sofonías. La que ustedes tengan, otra vez se los digo, mientras que tenga alguna lógica y tenga que ver con lo que dice el libro, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Sofonías es otro mini profeta, ¿no? Porque solamente tiene 3 capítulos, ¿no? Sofonías fue un profeta que profetizó durante 20 años. Sofonías significa lo que Dios ha escondido, y según algunos estudiosos, o según la gran mayoría de estudiosos, Sofonías era como pariente de el rey Ezequías. Y él predicó durante el reinado del rey Josías, ¿no? Si nosotros vamos a Sofonías, capítulo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Acá nos da muchísima información. Primero lo que nos dice, ¿qué es de Ezequías? Que suponemos que es el mismo Ezequías rey, desde el punto de vista familiar. ¿Nieto? Dice, hijo de Bisnieto. Cusi, Gedalías, Amarías, Ezequías. Son 4. En vez de Hijo. nieto, Tataranieto. tataranieto, ¿sí? Tataranieto. Y dice que él predicó en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, nosotros sabemos claramente que él reinó durante el reinado de Josías. Y lo que sabemos acerca de Josías es algo muy interesante. Por esta vez vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 21. ¿Puede ser? Segundo libro de Reyes. Capítulo 21. Y vamos a comenzar con el versículo 1. ¿Sí? Vamos a empezar un poquitito antes. Dice, muerte de Ezequías, ¿sí? El 20, del 20. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años.
El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Entonces, tenemos a Ezequías. Ezequías era rey en el mismo tiempo que Isaías. Ezequías le pide al Señor años más de vida. Dios le da años más de vida. Le da 15 años más de vida. Y a los 3 años nace nuestro amigo, entre comillas, Manasés. ¿Qué es lo que dice sobre Manasés? Manasés reinó en Jerusalén. Entonces, ¿él reinó en qué reino? ¿Norte o sur? ¿Norte o sur? ¿Norte o sur? Si reinó en Jerusalén, Sur. 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 Bien, bien. Acuérdense, está en el título, chicos, dice Judá, ¿sí? Entonces, en el reino del sur, ¿sí? Entonces, dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él volvió a edificar altares a distintos dioses. Hizo imágenes de esos dioses, como había hecho Acab, el rey de Israel. Israel, ¿cuál reino es entonces? Norte. Norte. El reino del Norte. norte, ¿sí? Sí. Bien. Entonces dice que edificó altares. Y fíjense ustedes lo que hizo, que él edificó esos altares ¿a dónde? Miren la abominación que cometió, que edificó los altares, dice el versículo 3, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y escuchen esto. Y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová le había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y dice el versículo 9, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más el mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retinarán los oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Versículo 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés, bla, 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 bla. Y entonces dice: y durmió Manasés con sus padres, fue sepultado, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Entonces tenemos Ezequías, después tenemos a Manasés. Manasés hizo todo lo abominable para su propia vida, con su propia familia, con el templo de Dios, y arrastró a todo el pueblo a hacer lo mismo. Después viene Amón, y dice el versículo 19: de 22 años era Amón
cuando comenzó a reinar. Y reinó 2 años en Jerusalén, solamente 2. ¿Mm? Uno 55 y el otro solamente 2. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Arús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y dice que los siervos conspiraron contra él, y lo mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos, bla, 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 bla. Y entonces, capítulo 22 dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre era Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha y a izquierda. Entonces, vemos acá un Ezequías que los últimos 15 años había medio derrapado. Tenemos a su hijo, del cual leímos, Manasés, símbolo de idolatría, de maldad, fue un idólatra, fue un asesino de su propio hijo, y después de reinar todo ese tiempo y arrastrar a la gente, entra su hijo, Amón, que dura mucho menos en el gobierno, pero sigue los pasos de su padre. Y después de esos 2 años, y después de 57 años de idolatría, de maldad y de una situación que parecía casi irreversible, nos encontramos en el 22:3 con un hilo de esperanza. A los 18 años, el rey Josías envió al rey a Safán, hijo de Asalfa, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Y los carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo al sumo sacerdote Hilcías, al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Versículo 14 dice que fueron y dice que encontraron a la profetisa Hulda
Versículo 15 dice, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Jehová os ha enviado para que preguntaseis a Jehová y diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, aleluya. Por cuanto oíste las palabras del libro, el Dios, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, rajaré tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová, por tanto he aquí yo recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta. Muchas veces la obra maravillosa, profunda, irreversible del Señor empieza con algo muy chiquito que nosotros hacemos delante de su presencia. Josías no hablaba de la palabra. Josías empezó con, bueno, vamos a hacer algo para poder restaurarlo de afuera, hacer algo por la casa del Señor. Lo que él nunca imaginó fue que esa pequeña obra que él hizo iba a culminar con lo que culminó, que fue un avivamiento y una presencia de Dios que descendió sobre ellos. ¿Por qué? Porque volvieron a las Escrituras, volvieron a la raíz, volvieron al principio, volvieron a Deuteronomio, ¿sí? Volvieron al Éxodo, vieron las maldiciones, pero también había bendiciones para aquellos que obedecían la palabra del Señor. Entonces, hermanos, los animo muchísimo, muchísimo, y esto es importante para entender a Sofonías y el tiempo en el que él reinó, es que nunca es tarde. No pienses que tenés que empezar a hacer la cosa increíble y enorme para que la bendición de Dios descienda. Hacé lo correcto delante del Señor. Hacé lo que Dios te inspire a hacer, aunque te parezca raro, aunque te parezca que es algo que tendré que hacerlo yo. ¿Será que yo tengo que mandar a que el dinero se use, en vez que venga para mí, que se use para mejorar ese templo que está hecho un desastre y que está lleno de ídolos y llenos de cosas? Será, será. Porque Él va a hacer cosas aún más grandes. Si en lo poco fuiste fiel, Dios te va a poner en lo mucho. No desprecies nada, nada, nada de lo que haces para Él. Nada, absolutamente nada. Porque todo es un aprendizaje. Todo es abrir la puerta para que Dios se muestre en toda su plenitud como se mostró al rey Josías. Maravilloso, maravilloso. Es así, porque así es el Señor con nosotros. Y miren, una de las cosas, yo lo aprendí así, o sea,
Yo, uno a veces recuerda cómo uno comenzó. Yo comencé limpiando la iglesia, limpiando los baños. Así comencé. Y no tiene nada de malo. De hecho, todos los estudiantes de instituto de la primera época en San Isidro, tenían un día en que tenían que lavar los baños de la iglesia de San Isidro, que eran los baños que usábamos. Y la hermana Mercedes no me deja mentir, porque ella fue alumna mía en ese tiempo. Y los hermanos limpiaban y antes de irse siempre había un grupo que tenía que llevar adelante la limpieza. Sí, es verdad. No se nos va a caer ningún anillo. ¿Y saben lo que vamos a aprender? Mayordomía, administración, humildad, la humildad verdadera. La humildad verdadera. Y saber que esa es la forma de hacerlo, porque aprendemos mucho limpiando baños, porque hay que domar muchas cosas. ¿Me gusta limpiar baños ajenos? No, hermanos, no me gusta. Me gusta que mi baño esté limpio, no tengo ningún problema en limpiar mi baño, pero no me gusta limpiar baños ajenos. Pero aprendí que tenía que hacerlo para poder aprender cosas muy, pero muy básicas. Y Dios fue enseñándome otras cosas y fueron pasando otras cosas en mi vida. Y acá estamos, recibiendo, aprendiendo, ministrando, pero no olvidando de dónde salimos. Jamás, jamás, jamás. El día que vos te olvidás de dónde saliste o de dónde el Señor te sacó, es el final. Y eso no fue lo que le pasó a Josías, ¿no? Miren qué corazón especial el de Josías, que a pesar de tener todo un bagaje tan pesado, tan oscuro, tan lúgubre, tan satánico, él tuvo esa inquietud en su corazón y la llevó adelante, para la gloria del Señor. Recreíto, hacemos recreíto. A ver, ahora... Muy bien, entonces estábamos hablando de este descenso, de esta destrucción, de esta oscuridad espiritual en la que se encontraba el reino de Judá por estos reyes malvados. Ustedes recuerdan que habíamos hablado al principio que así como en el reino del norte, en Israel, los reyes fueron todos malvados y la gente fue descendiendo cada vez peor, nosotros encontramos en Judá digamos, estos picos en donde aparecen hombres de Dios que buscan cambiar y levantar y transformar la situación para la gloria del Señor. Entonces, nos encontramos frente a una oscuridad tan grande como la que estamos hablando y como Sofonías fue coetáneo del rey Josías, seguramente que en conjunto ellos vinieron al pueblo y animaron al pueblo a hacer un saneamiento total. Y es muy interesante, lo vamos a ver más adelante en profundidad, pero el libro de Sofonías habla que no solamente se quitaron los ídolos y se limpió el templo, sino que también se limpiaron las huertas, también el templo se abrió para la adoración al Señor. Y algo fundamental que nosotros también nos acordamos mucho, porque Josías es esa historia característica que nosotros muchas veces hemos enseñado en la escuela dominical, porque es la historia de un niño que busca la transformación o un joven que busca un joven que busca la transformación de un pueblo, ¿no?
la, em, esta cuestión del saneamiento y de la limpieza de todo es algo que nosotros tenemos que entender por qué. ¿Por qué es que dice que limpió las huertas? ¿Por qué piensan ustedes? Ups, los agarré cansados. Predía Estuvieron del en ruinas, trabajo. ¿no? ¿Cómo, José? Porque las huertas habían quedado en ruinas, tanto las huertas como la tierra. Bueno, es así. ¿Y cuál es la razón ulterior? Para volver a cosechar algo nuevo. Claro, pero ¿qué era lo que había causado? ¿Por qué tenían que Sacar, limpiarlo? sacar lo malo, sacar las malezas, preparando el terreno para que pudiera salir lo bueno. ¿Y solamente habría malezas como las que uno puede sacar cuando está limpiando su terreno en su casa? No, fue el resto que quedó de la devastación. Claro. De la devastación, pero ¿de qué más también? De la ¿Qué invasión de tipo las de, piedras. qué tipo de dioses De la tenían? idolatría. Exactamente. Recuerden ustedes siempre que la idolatría no era solamente que adoraban, no sé, a diosas o a dioses que estaban en determinados templos, sino que había un dios por cada elemento natural que había. Entonces estaba el dios del agua, el dios de la tierra, el dios del sol, el dios del aire, el dios de la tierra. Entonces, había que limpiar eso porque también en aquellos lugares se habían ofrecido sacrificios que no eran agradables delante de la presencia del Señor. Entonces, sí había que sacar malezas, y estoy en total acuerdo, estaba todo en ruinas, pero también había detrás una cuestión espiritual, sin espiritualizar, pero a lo que voy es, esa tierra seguramente se había ofrecido a esos dioses y bueno, y había que recomponer esa situación. ¿Mm? Y había que cambiarlo todo. Y dice, sigo en Segunda de Reyes para terminar esto, dice el capítulo 23, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, sacerdotes, profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Leyó y oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y dice que el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenillas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en todos los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Entonces,
la razón por la cual les leo esto es porque para que ustedes vean el impacto que tuvo el encontrar las escrituras y en querer seguir la voluntad de Dios, las leyes de Dios y las promesas de Dios a rajatabla. Y todo lo que eso significó. Y que Josías estuvo dispuesto a hacerlo todo para que el Señor fuese glorificado y para que todos pudiesen volverse de los malos caminos. Y ustedes pueden seguir leyéndolo. Acá lo podemos leer en el segundo libro de Reyes. También ustedes lo van a encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Es decir, hay muchos lugares en Reyes y en Crónicas donde nosotros podemos leer esta historia y podemos entender la dimensión de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y que las mismas escrituras dicen que Dios detuvo el juicio inminente sobre Judá por las acciones de Josías. Cuando habla de los cereteos, que los mencionamos en algún lugar ahí, esto es para que ustedes se acuerden, en el capítulo 2, los cereteos era otro nombre para los filisteos, que ya los conocemos, que eran los que vivían, los que vivían en Judá. Bueno, conocemos a un filisteo famoso, que se llama... Goliat. Goliat. Gracias, sí. Después hay otra ciudad que se menciona, que es Mactés, y era una ciudad a donde se comercializaba la plata. Muchos fenicios iban ahí porque traían plata de otros lugares para intercambiarla por otras cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a ver en el libro de Sofonías es que Sofonías habla en contra de los sacerdotes. Ahora entendemos por qué. Teniendo la parte histórica, entendemos el porqué de esto. En segundo lugar, el hombre común también era un hombre codicioso, era un hombre que buscaba todo el tiempo tratar de llenar, no las billeteras, pero por lo menos los bolsillos con todo el dinero posible. Todo estaba como centrado en la codicia. Y vamos a leer también en Sofonías que habla acerca del vino asentado. Hoy en día el vino, en primer lugar, que se añeja en distintas vasijas, y el vino uno lo puede tener varios días sin que se eche a perder porque tiene una serie de procesos, pero en aquella época no. Entonces, ¿qué ocurría? El vino asentado era el vino que se lo había dejado en una vasija por demasiado tiempo, toda la borra se había ido al fondo y el vino comenzaba a vinagrarse. En realidad, no sé si ustedes sabían, pero hay personas que toman, si queda un poco de vino, lo que hacen es lo dejan que se mezcle con el oxígeno, lo dejan en la botella y el vino se avinagra y se convierte en un vinagre de vino potente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que hacía la gente en esa época para que no se avinagrara era ir vaciándolo y cambiándolo todo el tiempo, ¿no? Para que eso no ocurriera, ¿no? Y entonces también habla mucho acerca de de la gente egocéntrica, de los que pensaban en yo, todo es para mí, para mí, para mí, yo soy lo más importante. Sofonías llama al arrepentimiento, ¿no? Y Sofonías le habla también a las ciudades vecinas. Habla de juicio contra Filistea, contra Moab, contra Amón, contra Etiopía en África y Egipto en el norte de África, contra Siria y obviamente también contra Judá. ¿Por qué? Porque Judá no hizo 4 cosas, que también lo vamos a encontrar. No escucharon la voz de Dios,
no recibieron la corrección que Dios quería darles, no confiaron en Dios, ni tampoco se acercaron a Dios, ¿sí? Entonces, esas fueron las 4 cosas que Judá no hizo. No escuchar, no recibir la corrección, no confiar en el Señor y no acercarse a Dios. Pero después, por supuesto, también culmina el libro de Sofonías con un tiempo para el regocijo, que es el capítulo 3, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como un sobrevuelo de todo el libro de Sofonías. Una cosa que quiero decirles que me parece que se me escapó, y me parece no, estoy casi segura, es hablar del día del Señor o del día de Jehová. Yo no les hablé de eso, ¿no es cierto? No. Bueno, ustedes van a encontrar en los profetas menores 2 días del Señor. Un día del Señor donde Él se va a manifestar en su misericordia y donde Él va a manifestar su amor hacia el pueblo. Y después otro día del Señor o día de Jehová, cualquiera de las dos, donde Él va a manifestar su juicio. Es importante recordar eso. Lamento no habérselos dicho antes, pero bueno, ya vamos a volver a ver eso. Entonces, capítulo 1 dice, viene la palabra Sofonías, Sofonías que tenía toda un trasfondo real, estaba cerca de la corte, conocía seguramente a Josías, y Sofonías dice, destruiré por completo, versículo 2, todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Recuerden ustedes siempre que cuando dice sobre la faz de la tierra, no se refiere a toda la tierra, sino que se refiere a la tierra conocida, a lo que ellos conocían en ese momento, ¿sí? Destruiré hombres, bestias, aves del cielo, peces del mar, cortaré los impíos, raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom también era un dios amonita. Y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Es decir, ¿hay ese día que es de juicio o de restauración? De juicio. De juicio, ¿sí? Todo lo anterior nos hace ver claramente que ahí el día de Jehová es el día de juicio. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta y a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. ¿Ven? Fíjense ustedes acá cómo menciona a todas aquellas personas que a través de distintos engaños, a través del robo, ellos habían acumulado riqueza para ellos, ¿sí? Primero dijo los sacerdotes, después habla acerca de estos que han acumulado esa riqueza. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son los que traían el dinero, es decir, los filisteos, los que traían el dinero eran los filisteos, los de Mactes era el lugar a donde se acuñaba intercambiaban la plata. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará ni bien ni mal. Entonces, aquí esta mención de la lámpara nos hace pensar en una era muy oscura donde la lámpara de Dios aparece para traer luz. Y o casualidad, que no es casualidad, ni mucho menos.
¿Qué es la lámpara de Dios? La palabra, la palabra. La palabra. Claro, claro. Son las escrituras. Hermanos, miren, a nosotros nos pueden gritar, nos pueden zarandear, nos pueden hacer todas las cosas, pero nada va a cambiar nuestro corazón a menos que seamos tocados por el Señor, por su Espíritu Santo, no por el Espíritu del hombre, sino por el Espíritu Santo y por su palabra, por su palabra. Por tanto, dice, 13, serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas, se edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de Jehová, acá se refiere a... Juicio. Juicio otra vez, ¿verdad? Bien. Bien, damos vuelta la hoja y entonces vamos al capítulo 2. El capítulo 2 es un llamado al pueblo, ¿sí? Versículo 1 dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces, acá los llama a que ellos se reúnan, a que mediten, a que lo busquen con todo su corazón. Dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón todas ciudades filisteas, Ascalón será asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los ereteos, filisteos. La palabra de Jehová contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar, praderas para pastores y corrales de ovejas. Dice el versículo 8, yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, ortigas, y esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. También habla ahí de Etiopía, de Asiria, de Nínive, y ahí termina. Y entonces, tenemos la primera parte del capítulo 3 que habla acerca de la ciudad de Jerusalén. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, profetas livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario. Bueno, o sea, estaba todo mal, todo mal. Todos los que tenían un lugar de preeminencia o un lugar de eminencia, todos los que eran los dirigentes, todos los que eran los líderes, eran personas que estaban totalmente contaminadas y lejos del Señor. Y entonces dice el versículo 8, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová,
para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mis ofrendas. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Nunca más te ensorbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor, o en el nombre de Jehová, ¿sí? Y dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Esta es la profecía para Judá. Ahora, fíjense ustedes lo que siempre decimos. Había una profecía que en parte se iba a cumplir para el pueblo en la época de Josías, que vivieron en paz, pero también está hablando acerca de el futuro de Israel en los últimos tiempos, ¿sí? Y dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, Jehová ha apartado sus juicios, echó fuera a tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti, no vas a ver más el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Y este es otro texto que seguramente muchos de ustedes conocen. Además es otra de esas canciones viejitas, ¿sí? Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, ¿sí? Una promesa para el pueblo que seguía a Josías, una promesa para Israel, una promesa para nosotros también. Dios se va a gozar en medio de nosotros porque está en medio de nosotros. Él es poderoso, Él nos va a guardar, Él nos va a escuchar, Él va a estar con nosotros y nos regocijaremos en su presencia. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyo fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. Entonces, vemos a Sofonías y vemos los distintos capítulos, pero para poder entender la profecía y la profundidad de la profecía que estaba dando Sofonías, sí o sí lo que teníamos que hacer era ver el declive de Israel en los 50 y pico de años anteriores y entender el milagro, verdaderamente el milagro que ocurrió y que comenzó, vuelvo a repetirles, con arreglar una grieta. Con arreglar una grieta. Bien, hemos terminado Sofonías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy estoy buena y como es vísperas del Día del Trabajo, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar para que el parcial, para que vuelvan sobre Sofonías y estudien, y tienen la presentación también a la cual acceder. El parcial me lo deberían entregar sábado al mediodía. Sábado al mediodía. Y para el lunes, porque acuérdense lo que les dije al principio, para el lunes les voy a pedir que lean Ageo. ¿Sí? Ageo, cortito. Pastora, Sí, de acá, José Luis de Concordia. sí, ¿cómo ¿Sabe, le pastora, va? que... Bien, pastora. ¿Sabe qué? Nosotros cometimos un error, me parece. Enviamos el examen con las 20 preguntas Ah, ¿y si se y equivocó en teníamos que algunas? esperar. Y las notas también.
No, las no, notas que no, claro, pero ¿y si se equivocó en alguna o claro, sea que mi parcial que yo envié, que eran 20 preguntas, sí. tuve buena nota porque una sola no me contesté mal. Oh, bueno, muy bien entonces. Sí, Yo en realidad, porque, entonces ya está, o tenemos que hacerla de nuevo. no, 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 no es necesario que la hagan de vuelta Ah, si ya la bueno, bien. hicieron. Sí. Em, hay Loren, algo, Loren, yo sí, también hice el parcial sí. y también tengo una más también. Ay, Jesús bendito Fueron 3 sea. de Zárate que lo hicieron, Florence. Sí, a mí me pasó igual porque yo estaba sin internet y no había visto la clase, entonces me puse a toda velocidad a resolverlo. Pero A mí yo todo lo mismo. erré a 2 preguntas, pero las tomo como error de concepto mío. Estoy muy conforme, la verdad que estoy feliz con el resultado. Bueno, son tremendos, ¿eh? Miren que Sí, la verdad que sí. lo repetí un montón de veces, no lo hagan, háganlo en un papel. Sí, Después pastor, usted lo decimos de dijo. los niños, después, después Sí, decimos de yo los lo hice, niños. Loren, yo lo hice en Sí, un papel y hice la prueba. Yo hice las dos bueno, cosas también, el papel y la prueba. claro, Perdón, no, no, perdón. tremendo. Sí, Aníbal. Cancelación. ¿Qué había que hacer? Ya que están todos perdidos. Mentira. Bueno, yo estoy más perdido La todavía. obediencia a medias no es No, no, no. obediencia. No, no, no. Son tremendos, son tremendos. Ahora, yo quiero que entiendan esto y que ustedes vean el espíritu con el cual nosotros estamos conversando estas cosas. Ustedes se dan cuenta que si ustedes son estudiantes de la Biblia, ustedes están acá porque ustedes quieren y saben que hay deberes y me anotan mal los deberes. Imagínense los pobres hermanos que los escuchan a ustedes cuando los predican una vez por semana. Y ustedes pretenden, porque esto es así, y yo sé que es así, pretenden que hagan todo como ustedes dicen. Qué amor La que hay que verdad que sí, tener, pastor. ¿eh? Miren, estoy derramando mucho amor ahora, ¿eh? Porque la verdad que... Pastora, quiero agregar algo más. Cuando Sí, estaba dando ahora lo último de esta enseñanza, la verdad que yo pensaba para mí y la observaba en su mirada, en su postura, algo especial, una presencia de Dios, porque hablaba y lo sentía así. Le quería comentar, no lo iba a decir, pero bueno, lo comenté. gracias, porque Y así no para fue. quedarme bien, ¿no? No, Sí, no, tal porque cual, así así fue, fue. así fue. Es lo que pasa, la palabra nos atraviesa a todos, no es solamente de acá para allá. Tiene que pasar Sí, acá sí, primero o va pasando mientras que nosotros vamos haciendo. sí. Hay diferentes Fue muy maneras en que bueno. Dios obra en nosotros. Gracias. Gracias, Pastor. Bueno, ¿qué van a hacer estos muchachos que ya lo hicieron y les habrá ido bien? Dios mío. Bueno, hablo con los Pastora, directores después. Ah, Pastora, A hay la preguntas mayoría nuevas. les fue bien. bueno, debe ser Pa- la maestra. Sí, ¿quién me pastora, hay llamaba? preguntas nuevas, ¿no? No, eran las mismas. Eran las mismas. Ay, Sí, no. pero ¿podemos hacer esta noche? ¿Cómo? Le preguntaba a Dios, ¿las podemos hacer esta noche y pasarla esta noche mismo? Sí. La puede hacer cuando quiera, hasta el mediodía del sábado. Tiene todo el tiempo del mundo. Si las quiere hacer ahora y aprovechar este tiempo, hágalo. No las haga mañana. Bueno, Mañana es el día del trabajo. Pero el mañana sábado a descansamos. mediodía sí. Mañana descansamos. Sí, mañana hay que descansar. Todos tenemos que descansar. ¿Cuándo tienen clase otra vez conmigo? El lunes y el jueves. El lunes. Lunes y el Ah, jueves. bueno. ¿Y qué tienen que hacer para el lunes? El lunes y Leer jueves. Ageo. Leer Ageo. Bien. Leer Ageo. Bueno, no lean Zacarías, ¿eh? Lean Ageo. Se los pido por favor.
Los quiero mucho. Me hacen reír mucho. Ay.